Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Les damos a todos una buena bienvenida. Como siempre, hermanos, los extrañamos muchísimo. Ahora tenemos un pequeño cambio. Ahora no vamos a poder tener el servicio de adoración como normalmente lo tenemos. Ahora vamos a tener que ir a la predicación. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a ir a la predicación. Entonces, pero igual les damos bienvenida a todos y esperamos, hermanos, que todos estén bien. Es nuestra oración que pronto nos podamos ver. Esta semana, primero Dios, me voy a estar comunicando con ustedes, con toda la iglesia, para ver cómo vamos a hacer cuando se presente ya la oportunidad de que nos podamos volver a reunir. Vamos a tener que posiblemente tener 2 diferentes servicios. En fin, esta semana nos vamos a estar comunicando, pero por ahora vamos a continuar por este medio. Por ahora vamos a tener nuestro servicio de predicación como normalmente lo hacemos los jueves. No vamos a poder tener nuestro servicio de adoración con todo el equipo. Pero bien, hermanos, lo importante es que podamos escudriñar la palabra de Dios juntos. Lo importante es que no estamos físicamente juntos. Sí, por este medio podemos estar juntos y podemos bendecir a Dios juntos, podemos alabar a Dios juntos en nuestros corazones, podemos estudiar su palabra y podemos, por sobre todo, también el orar los unos por los otros. Entonces, hermanos, les pido que antes de comenzar, ahí donde ustedes están, por favor, hermanos, inclinen su rostro conmigo y le vamos a pedir al Señor la dirección para este día. Oremos todos. Señor y Padre que estás en el cielo, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Un día tú llamaste a la puerta de nuestro corazón, Señor, y nosotros abrimos, y tú, Señor, has estado con nosotros desde entonces. Tu mano nos ha guardado, tu poder nos ha protegido, Padre, y por todo eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Porque un día nos llamaste, Padre, y nos hiciste hijos tuyos, y por eso te alabamos y te bendecimos, Padre. También te damos gracias, Señor, por todas las múltiples bendiciones que recibimos de ti, Señor. Por este lugar que tú nos has prestado donde nos congregamos, por esta congregación que tú sostienes aquí en Maryland, Padre Santo, por los hermanos que, aunque ahora no podemos estar juntos físicamente, sí estamos juntos en espíritu, sí estamos juntos por este medio. Y Señor, nada nos separa, siempre seguimos adorándote, aún con las dificultades de no podernos reunir, aún con las dificultades de las enfermedades, siempre nosotros, tu pueblo, te sigue adorando, y por todo eso te alabamos y te bendecimos. Ahora, mi Dios, quiero pedirte también por mis hermanos que están delicados de salud. Te quiero pedir, Padre, en especial por la madre de nuestro hermano Andrés, que está delicada de salud, que tiene este virus. Padre Santo, te rogamos y como pueblo te pedimos, Señor, te suplicamos que tengas misericordia de ella y que tú tomes el control de su cuerpo, Padre. Que pongas tu mano sobre ella, Padre, y que la sanes, la restaures. Que tú limpies su cuerpo, Señor, de este virus, Padre Santo. También te pido por la familia Matamoros, te pido por Andrés, te pido por Dani, Señor, te pido por los chicos, los niños, Padre Santo, los hijos de ellos, por toda la familia. Te pido que los protejas, Señor, que los mantengas bien de salud, Padre Santo, que les protejas sus trabajos, protégeles su salud, Padre Santo. También, Padre, te queremos dar gracias por Cristian, Señor, porque sabemos de que él, gracias a tu poder, Señor, él se ha recuperado. Te damos gracias también, Padre, por los otros hermanos de nuestra iglesia, Señor, que han tenido problemas de salud, pero que se han recuperado. Por eso te alabamos, Padre. Y ahora, mi Dios, queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, quien nos dirija a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Permíteme, Padre Santo, que yo pueda expresar, Padre, tu palabra, expresar el mensaje que está en tu palabra, Señor, de la mejor manera posible, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdame, que tu Santo Espíritu me ayude, Padre, y te pedimos sobre todo que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Bien, hermanos, vamos a comenzar con el estudio y le pido por favor que vuelvan en sus Biblias en el libro de Romanos, vamos a estar viendo el capítulo 14 y el capítulo 15. Le quiero recordar que hemos estado estudiando en el libro de Romanos. Esta sección trata con la unidad de la iglesia. Pablo en estos dos capítulos, comenzando en el capítulo 14, en el versículo 1, y continúa hasta en el capítulo 15, Pablo ha estado tratando el tema de la relación entre los cristianos maduros y los cristianos débiles. Ahora, parece ser que en la iglesia de Roma habían dificultades, pero no eran cuestiones de doctrinales ni tampoco situaciones morales. Parece ser que lo que estaba pasando es que estaban teniendo conflicto por cuestiones que eran secundarias. Estaban teniendo problemas por asuntos de comida, de alimentación y por asuntos de días de fiesta. O sea que el problema no era realmente un problema serio, no era un problema moral que estaba pasando en la iglesia, sino que estaban teniendo diferencias y había conflicto por situaciones que eran secundarias, situaciones en las que la Biblia realmente no da una indicación directa, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Roma, como sabemos, era una iglesia compuesta de judíos y de gentiles. Los judíos tenían problemas, muchos judíos en la iglesia tenían problemas para abandonar sus costumbres y lo que toda su vida ellos habían crecido en el judaísmo. Muchos de ellos se aferraban a la ley mosaica, una ley que tenía muchas prohibiciones alimenticias, ¿no? Entonces muchos de ellos tenían problemas con eso, y para ellos, para algunos judíos, por ejemplo, el comer comida sacrificada era algo muy ofensivo para ellos, y entonces se resistían a eso. También muchos gentiles que se habían convertido, muchos gentiles que habían practicado el paganismo, muchos gentiles que estaban ahora en la iglesia, que habían ellos también practicado el sacrificio de animales a ídolos. Cuando se convierten, también ellos habían sentido alguna convicción de que querían alejarse lo más posible de eso. Y en el mercado romano, la carne, casi toda la carne que se vendía era carne sacrificada. Entonces muchos se resistían, muchos no querían comer carne, sino que comían legumbres. Pero por el otro lado, estaban aquellos cristianos que habían entendido ya que había un nuevo pacto, que ahora en Cristo había libertad. Habían cristianos que entendían perfectamente de que esa carne no los contaminaba, porque ellos sabían de que los ídolos no eran nada. Ellos sabían perfectamente que cuando ellos compraban carne, oraban por los alimentos, y ellos sabían de que ellos tenían la bendición de Dios y no tenían ningún problema. Entonces lo mismo pasaba con algunos romanos que comprendían que los ídolos no eran nada y no tenían ningún problema. Entonces parecía ser que era el conflicto. Parecía que el problema era que los que comían carne menospreciaban a las personas que no comían, y los que no comían carne juzgaban a los que comían. Acompáñenme por favor al capítulo 14, el versículo 1 al 3, ahí lo explica Pablo. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, ahí Pablo está prácticamente explicando el problema. Y a partir de aquí, a partir del capítulo 14 en adelante, Pablo va a tratar con el problema de las relaciones entre los cristianos maduros y los cristianos débiles. Y Pablo va a atender dos problemas, realmente. Pablo va a atender lo que dice, lo que menciona aquí, las diferencias de opiniones, pero también en el capítulo 15, en el versículo 1, dice que las debilidades o las flaquezas, que nos soportemos en las flaquezas los unos a los otros. Entonces Pablo va a atender estos dos problemas y lo atiende extensivamente, porque realmente era un problema en la iglesia hace 2000 años, y también es un problema en la iglesia actualmente. Entonces el día de ahora, basados en este pasaje, como le dije, vamos a estar viendo los dos capítulos, porque quiero que hagamos una cosa. Quiero que en primer lugar hagamos un resumen de lo que Pablo está enseñando, el resumen de la enseñanza de Pablo, porque aquí Pablo nos va a explicar las responsabilidades que tenemos como cristianos.
Pablo nos va a explicar que sí tenemos una responsabilidad los unos a los otros. Y el punto que Pablo va a enfatizar, el punto que Pablo va a enfatizar es que nosotros somos responsables en cómo tratamos a las otras personas, independientemente de las flaquezas de los demás, independientemente de las diferentes opiniones que podamos tener. El énfasis de Pablo es que nosotros qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. O sea que Pablo nos va a dar o nos da en estos 2 capítulos una buena indicación de cómo nos debemos de conducir en la iglesia, entre hermanos, en estos problemas que pueden ocasionar divisiones. Pero también el énfasis de Pablo es que el maduro espiritual, la persona que es maduro espiritual, legítimamente se preocupa por los demás. No condena, no acusa, no menosprecia, no maltrata. No, la persona espiritual no juzga, no apunta con el dedo, sino que la persona espiritual se preocupa y trata realmente de ayudar, pone los intereses de su hermano por encima de los propios. Y ese es el énfasis que Pablo hace en estos 2 capítulos. Y tercero también, si el tiempo nos permite, si no lo continuamos la próxima semana, quiero que veamos de que esa responsabilidad que nosotros tenemos para las otras personas, o sea, es bastante claro, es bastante evidente que Pablo nos habla a nosotros que somos responsables, nosotros, de cómo tratamos a la otra persona. Aunque la otra persona se equivoque, aunque la otra persona cometa un error, aunque la otra persona demuestre de flaqueza, o aunque la otra persona demuestre debilidad espiritual, no es una excusa para que yo maltrate, no es una excusa para que yo juzgue. Pero no solamente en la iglesia, también en el mundo. No solamente entre hermanos, pero también esa responsabilidad también la llevamos para las personas que no conocen de Cristo. Entonces estos son los 3 puntos que vamos a enfatizar basados en este pasaje. Le pido por favor que me acompañe y quiero que leamos un solo versículo que está en el capítulo 15, el versículo 7. Romanos 15, 7, y dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahí oremos. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, de que seas tú, Señor, quien nos dirija, y seas tú, Padre Santo, quien edifique a tu pueblo. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, Pablo en estos 2 capítulos, Pablo va a tratar 2 temas que podían crear con facilidad división en la iglesia. En primer lugar, en el capítulo 14, en el versículo 1 al 3, el que ya leímos, Pablo está hablando de las diferencias de opiniones. Y las diferencias de opiniones pueden llegar a crear divisiones en la iglesia. Y aquí también, en el capítulo 15, en el versículo 1, Pablo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí Pablo también trata acerca de las debilidades, de las flaquezas que pueden crear divisiones en la iglesia. Ahora, es verdad que nosotros ahora en el año 2020 no tenemos el problema de que hermanos en la iglesia comen comida sacrificada. Ese no es el problema que tenemos actualmente, ni tampoco tenemos el problema de cuáles son los días de fiesta que nosotros celebramos. Ese problema no lo tenemos, pero sí tenemos el problema de que en la iglesia se presentan diferentes opiniones. Sí tenemos el problema de que sí tenemos el problema que en las iglesias a veces, en todas las iglesias, tenemos a veces diferentes opiniones a cómo debemos de ir vestidos. Tenemos diferencias de opiniones hasta qué clase de uniforme tiene que tener el pastor. O sea, también nosotros en la iglesia tenemos el problema de que si algunos hermanos celebran la Navidad poniendo arbolito o no, también nosotros tenemos esa y otra cantidad de problemas más. Solamente nosotros recientemente hemos sido testigos de esta situación de la pandemia, en la que nuestro hermano José nos explicaba hace unas semanas atrás de que cómo es que aún en esto hemos tenido diferencias de opiniones. Unos piensan que debemos de mantener abierta la iglesia, otros piensan que debemos de mantenerla como lo estamos haciendo. O sea, aún en estas cosas pueden haber diferencias de opiniones.
O sea que aunque nosotros no tenemos el problema que Pablo lidió hace 2000 años sobre comer carne sacrificada de ídolos, sí tenemos en principio los mismos problemas actualmente. Y eso lo podemos comprobar todos nosotros, todos los que me están oyendo, todos en algún momento en su vida cristiana, en algún momento en su vida en la iglesia, hemos experimentado un maltrato. Todos hemos experimentado y nos hemos sentido juzgados. Todos en algún momento también nos hemos sentido menospreciados o hemos juzgado a alguien. Todos nosotros. Es más, yo quisiera poder tener unos $10 por cada vez que cada uno de los miembros de nuestra iglesia, cada vez que usted pensó en que se iba de la iglesia. Si pudiéramos tener $10, piense por favor, si pudiéramos tener $10 por cada vez que cada uno de nosotros pensamos en que nos vamos de la iglesia porque algo no nos gustó, porque en algo no estuvimos de acuerdo, podríamos comprarnos tremendo edificio, hermano. Porque es la verdad, todos hemos experimentado por eso. Y la razón es porque, ¿sabe? La razón es porque aunque el problema de hace 2000 años que Pablo lidió es diferente, el tema ahora es diferente, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Por ejemplo, hermanos, nosotros los humanos somos egoístas. Y déjenme decirle una cosa, especialmente ahora, estamos viviendo un tiempo en el que el pensar en que yo voy a sacrificar mi libertad por el beneficio de otro es ridículo. Muchos de nosotros pensamos que yo me voy a privar de algo que no tiene nada de malo solamente por el beneficio de otro. Lo consideramos radical. Consideramos que eso es una exageración. De alguna manera nosotros, lo normal que nosotros nos decimos, bueno, yo no estoy haciendo nada mal y si le gusta, bueno, y si no, igual. Esa es, por lo general, la forma de pensar nuestra. Muchas veces nosotros incluso, el considerar de que yo me voy a privar, de que yo me voy a sacrificar solamente por el beneficio de otro, nos parece casi algo fanático, nos parece que es algo, es más, a veces pensamos que es hasta muestra de debilidad. Si en la iglesia un pastor está tratando de que no haya conflicto y está tratando la manera de tratar a la gente bien, muchas personas piensan que es débil. Muchas personas piensan que simplemente el Señor es aguado, que es muy liberal. Debemos de ser fuertes, debemos de dar un ejemplo, debemos de poner a la gente en su puesto. Muchos piensan así y muchos se van por eso. Por el otro lado, ¿cuántos se han ido pensando de que simplemente somos legalistas? Ahí es exagerado, las leyes y reglas. Ese es el problema. Porque muchas veces nosotros, hermanos, somos bastante egoístas. Pensamos en nosotros mismos. El creer de que yo tengo la responsabilidad hacia mi hermano, que yo tengo la responsabilidad de agradar a mi hermano, como lo dice en este pasaje y lo estudiamos hace 2 semanas, que tengo la responsabilidad, dice que Pablo dice en el versículo 1 que leíamos hace un momento. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y vamos a ver qué es lo que significa soportar. Y dice, y no agradarnos a nosotros mismos, no buscar nuestros propios beneficios. Esto parece radical. Esto actualmente parece como un fanatismo, como algo extremo. Y casi siempre simplemente lo ignoramos. El otro problema también que tenemos, hermanos, no solamente es que somos egoístas, pero también tenemos el problema que somos diferentes. Aquí en esta iglesia tenemos 9 diferentes nacionalidades. En esta iglesia tenemos personas que nacieron en el Evangelio, otros que venimos ya viejos al Evangelio, unos que fueron parranderos, otros que nunca tuvieron una parranda. Aquí tenemos en la iglesia miembros que, como yo, que venimos de denominaciones donde solamente el piano y el himno bautista eran los autorizados por Dios. Solamente el piano y el himno bautista eran los que eran ungidos y los que estaban aprobados, los que eran inspirados. Cualquier otra cosa no. Una batería o una guitarra, eso era desorden. Todos venimos de diferentes nacionalidades, venimos de diferentes iglesias, venimos de diferentes culturas, somos diferentes. Entonces no solamente tenemos el problema de que hay un egoísmo en el corazón del ser humano, pero también somos todos diferentes. Y no solamente somos egoístas, somos diferentes, pero también somos imperfectos. Y es imposible que no nos equivoquemos.
Es imposible que nosotros no en algún momento en nuestro caminar con Cristo no demostremos flaqueza. Es casi imposible que nosotros en algún momento no nos equivoquemos, no fallemos, no hagamos algo que no es correcto, no digamos algo que no es correcto, no tratemos a alguien en una forma que no sea la mejor. O muchas veces lo podemos hacer sin darnos cuenta. Muchas veces yo puedo pasar por alto, a veces cuando vengo yo pensando en algo, puedo pasar por alto sin saludar a las personas sin darme cuenta. O sea que muchas veces podemos también ofender por nuestras imperfecciones, por nuestro egoísmo o por nuestras diferencias. O sea que es la naturaleza del ser humano, y por eso es que Pablo se toma suficiente tiempo para explicar este problema. Y Pablo aquí en estas cartas nos va a decir, y quiero que aquí donde quiero que por favor vamos a recorrer un poquito en la escritura, en estos 2 capítulos. Pablo, precisamente porque es una realidad que en la iglesia pueden haber divisiones, o a veces por esas diferencias, tal vez por nuestras debilidades o por nuestras flaquezas o por la diferencia de opiniones que podemos tener. Por esa razón es que a veces las personas vienen a la iglesia y uno se sienta en una esquina y el otro trata de sentarse en la otra. Por eso es de que a veces simplemente tratamos de no encontrarnos con cierto hermano o con cierta hermana. Esa es una realidad que vivimos. Pero Pablo nos va a explicar qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que sí debemos de hacer. En primer lugar, Pablo hace un énfasis en que nos recibamos los unos a los otros. Está en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 1 dice, recibid al débil. Pero también en esta porción que acabamos de leer, en el versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Ahora, y dice, como también Cristo nos recibió. Ahora, la palabra recibir no quiere decir abrir la puerta y poner un rotulito que diga bienvenidos. No es eso, ni tampoco apartar asientos para que todos estén cómodos. No, la palabra recibir es mucho más que eso. Es acercarse en amistad. La palabra recibir es tomar a alguien aparte, o sea, en una forma más íntima. Recibir es atender las necesidades de alguien. O sea que la palabra, cuando la Biblia, cuando Pablo aquí está diciendo recibir los unos a los otros como Cristo nos recibió, no está haciendo referencia a que simplemente abramos la puerta y los dejemos entrar y los ignoremos. No, Pablo está hablando de comunión, de que nosotros debemos de recibirnos y tener comunión los unos con los otros. Hermanos, ese es el estándar. El estándar aquí es que nosotros nos recibamos los unos a los otros como Cristo. Cualquier cosa menos de eso no es lo que Cristo quiere. Cualquier cosa que quede corto de eso no es lo que Cristo quiere. En el cristianismo no hay alternativas. En el cristianismo no existe el mediocre. En el cristianismo no existe lo neutral. En el cristianismo no es aceptable que esto es lo que Cristo dice. Pero como yo no puedo llegar ahí, con que llegue aquí es suficiente. Él va a entender. No existe eso. Cristo está diciendo y nos dice que nos debemos nosotros entonces que recibir los unos a los otros. Y ese es pero segundo, no solamente nos habla de que nos recibamos los unos a los otros, nos habla también que nos edifiquemos los unos a los otros. O sea que en la iglesia estamos para tener comunión. O sea, el enfoque en la iglesia es tener comunión. O sea que el enfoque en la iglesia es que nosotros somos más que conocidos. El enfoque en la iglesia es que tengamos comunión, que haya un acercamiento genuino los unos con los otros. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cualquier cosa que sea menos de eso, cualquier versión que yo quiera tener, cualquier versión que yo diga, queda corto. Y no es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que a mí me parece. Pero eso no es lo que Dios dice. Y todo cristiano le tiene que preocupar lo que Dios dice y lo que Dios quiere. No lo que a mí me parezca. Lo que a mí me parezca ante el Señor, ante Cristo, que es mi Señor, no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez. Entonces nos dice, Pablo nos está diciendo que nos recibamos los unos a los otros, especialmente en este versículo. Dice, por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es bien importante. Entonces nos manda que nos recibamos los unos a los otros, que tengamos comunión los unos con los otros, pero nos manda también a edificarnos. Y quiero que me acompañe el versículo 14, nos habla de que debemos de edificarnos. Miren,
En el capítulo 14, en el versículo 13 y en el versículo 15 nos habla que no hagamos tropezar al hermano. En el versículo 13 le leo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y en el 15 lo dice también: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, nos está hablando repetidas veces. Pablo nos dice que no tenemos que poner piedra a tropiezo. Nosotros estamos en la iglesia, somos parte de la iglesia para tener comunión, para recibirnos, pero también somos parte de la iglesia, somos parte de este cuerpo para edificarnos. Y una de las cosas que no debemos de hacer es buscar poner tropiezo. O sea, no importa la actitud de la persona, no importa la diferencia que podamos tener. Dios me pide a mí que yo no haga tropezar a mi hermano, que ninguna de mi conducta haga que tropiece mi hermano. En el versículo 14 y en el versículo 15 dice que no hagamos nada que entristezca a nuestro hermano, porque nos está diciendo que no tenemos que hacer nada que entristezca porque contristar significa entristecer. Entonces nos manda: no hagas nada que tropiece a tu hermano, no hagas nada que entristezca a tu hermano. También en el versículo 16 al 19 nos dice que sobre todo que nosotros en la iglesia busquemos la paz y la edificación. Lea conmigo: no seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea que Pablo nos está diciendo: nosotros en la iglesia nos recibimos, en la iglesia tenemos comunión, para eso es la iglesia, para tener comunión, para tener una verdadera amistad. La Biblia nos dice también que nos reunimos para edificarnos, para no hacer nada que vaya a hacerlo tropezar. O sea, yo tengo la responsabilidad que Dios me da, que yo no haga nada que lo haga tropezar a usted, que yo no haga nada que lo haga entristecer a usted. Eso es lo que la Biblia dice. O sea que a mí sí me debe de importar cualquier cosa que lo pueda dañar a usted, aun cuando usted se haya equivocado, aun cuando usted tiene una diferente opinión a la mía, aun cuando usted ha cometido algún acto de debilidad. Es mi responsabilidad, dada por Dios, a procurar edificarlo a usted. No acusarlo, no juzgarlo, no acabármelo, sino que al contrario, mi responsabilidad es edificarlo a usted. Entonces, no solamente, o sea que hasta ahora claramente en el versículo 14 Pablo nos dice que no nos debemos de juzgar, no nos debemos menospreciar, no nos debemos de hacer tropezar, no nos debemos de ofender, no debemos de hacer nada que nos entristezca el uno al otro. Estas son las cosas, dice Pablo, que no debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Dice Pablo: tenemos que recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Debemos tener comunión, esa comunión tenemos que edificarnos. Y no solamente eso, en el capítulo 15, lo que estuvimos estudiando hace unas semanas atrás, Dios nos manda a que nos soportemos y nos agrademos los unos a los otros. Venga conmigo al capítulo 15, en el versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahora es importante que entendamos qué significa la palabra soportar. La palabra soportar no quiere decir tengo que aguantarlo. Ahí viene el hermano, pero no, esta es mi cruz, esta es mi carga, lo tengo que aguantar. No, eso no es lo que quiere decir. Soportar significa llevar la carga con alguien, ayudar a alguien. La palabra soportar es usada cuando una persona le ayuda a llevar la carga a otra persona, cuando anima a otra persona. O sea que el soportar, la palabra que Pablo está ocupando aquí, no es simplemente tolerar, no es simplemente, bien, yo mejor no le hablo, yo no quiero ningún problema, simplemente mejor lo ignoro. Eso no es lo que la Biblia dice. Lo estoy soportando, eso no es soportar. Soportar, lo que Pablo está diciendo es que nos ayudemos mutuamente, que llevemos las cargas juntos,
No, la Biblia lo que nos está diciendo es que nos echemos el hombro. Cuando alguien demuestra debilidad, aunque esa debilidad me afecte a mí, aunque esa debilidad sea en contra de mí, cuando alguien tiene una diferencia de opinión que sea contraria a la mía, mi lugar no es el dedo, apuntarlo, condenarlo, menospreciarlo, juzgarlo. Eso no es lo que me toca a mí. Lo que a mí me toca es mi hermano que tengo que tener comunión. Es mi hermano por el cual me tengo que preocupar por su edificación. Es mi hermano al cual yo tengo que ayudar en la dificultad. Cuando alguien hace algo que le ofende, toda nuestra naturaleza, cada pulgada de mi cuerpo lo que quiere es hacer, vengarse, buscar justicia. Y nos justificamos y podemos decir tenemos razón y humanamente la tenemos. Pero Dios nos está diciendo en su palabra que tenemos la responsabilidad de mantener la unión, de mantener la comunión los unos a los otros. Que yo tengo la responsabilidad de que la forma en que voy a responder ante la debilidad de mi hermano o ante la diferente opinión de mi hermano no es juzgarlo, no es maltratarlo, sino que tengo que buscar siempre edificarlo. Y aquí me está diciendo que tengo que buscar ayudarlo. Y dice otra palabra bien importante. Dice, así que los que somos fuertes debemos. Y la palabra debemos está muy bien traducida porque lo que está diciendo es que tenemos la obligación. Tenemos la obligación. O sea que no es algo, no es una opción, sino que dice Pablo, dice la Escritura, que tenemos la obligación de ayudarnos en las debilidades, ayudarnos en esas cosas en las que estamos, en las que necesitamos fortaleza. Pero también hay otra cosa bien importante. Continuando, dice Pablo que debemos de soportarnos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Lo otro que está mencionando Pablo es que debemos de no ver nuestros propios intereses. No tenemos que estar viendo nuestros intereses cuando alguien hace algo que es contrario a lo que yo quiero, que tal vez tiene una opinión distinta. Lo que nos está diciendo Pablo es que no se trata de agradarme a mí en la comunión, en la iglesia. No se trata de agradarme a mí. Se trata de considerar los intereses de mi hermano. Se trata de pensar en lo que edifica a mi hermano, lo que es bueno para mi hermano. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que nos está pidiendo. Nos está diciendo un momentito, cuidado con que nosotros tengamos actitudes incorrectas. Cuidado con que nos juzguemos, nos menospreciemos, pongamos tropiezo, entristezcamos, debilitemos a nuestro hermano. Cuidado con tener actitudes incorrectas. Y dice, por todo lo contrario, nuestra actitud tiene que ser la actitud de buscar la comunión, de tener la comunión así como Cristo la tuvo, recibirnos los unos a los otros. Debemos de buscar también la edificación, dice Pablo. Y debemos de buscar también la ayuda en los momentos difíciles. Debemos buscar el ayudar y tenemos que poner los intereses de nuestros hermanos por encima de los nuestros. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, déjeme decirle algo, hermanos. No es fácil. Ni es fácil, ni es natural. Ni es fácil, ni es natural. Por todo lo contrario, es completamente antinatural, porque como ya vimos, somos egoístas, somos diferentes, somos imperfectos. Y porque somos egoístas, imperfectos y diferentes, cada pulgada de mi cuerpo va a querer hacer lo que mi carne dice. Pero déjenme decirle una cosa, el ser cristiano, el tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no es hacer las cosas como a mí me parezcan o como a mí me convienen o como no me cueste. Ser cristiano significa seguir la indicación del Señor, me cueste o no me cueste. Jesucristo cuando nosotros nos presentemos ante su presencia, Él no nos va a pedir disculpas por la clase de hermanos que nos dio. Él no nos va a pedir disculpas. Es más, en el capítulo 14 dice que vamos a ser juzgados por Él en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde vamos a estar todos los creyentes y vamos a darle cuentas a nuestro Señor. Y cuando nos presentemos a Él para darle cuentas, no nos va a pedir disculpas. No nos va a decir, mira, discúlpame por fulanito de tal, que cómo fue un yugo para vos.
No nos va a pedir disculpa. Nos va a preguntar, nos va a pedir cuentas. No disculpas, nos va a pedir cuentas. ¿Cómo traté a fulanito? ¿Cómo traté al hermano difícil? ¿Cómo traté a los que tenían diferencia? ¿Cómo traté a los que eran débiles? Los recibí, busqué la edificación, los ayudé, los busqué, siempre puse sus intereses por encima de los míos. Eso es lo que me va a preguntar Cristo, porque eso es lo que significa ser cristiano. Óigame, estas cosas que Cristo nos está pidiendo no solamente son difíciles, son sin el Espíritu Santo imposibles. Sin el Espíritu Santo es imposible. Y la verdad es de que el que sea difícil o fácil no es una excusa. Cristo nos va a pedir cuentas, y nos va a pedir cuentas no basados en lo difícil que fue, sino basados en la orden que Él nos dio. Por eso dice aquí Jesucristo en el versículo 7, que tenemos como base, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Ahí está el estándar. Hacerlo como Cristo lo hizo. ¿Para qué? Para la gloria del Padre. En todo este pasaje, el punto de Pablo ha sido una y otra vez que a mí me tiene que interesar, que el nivel de madurez mío se muestra cuando me interesan los demás. El punto de Pablo ha sido que es importante los demás, que a mí me tiene que importar, que tiene que ser importante para mí, verdaderamente importante para mí, mantener la unidad, que tiene que ser importante para mí todo lo que yo haga en la iglesia, edifique, que tiene que ser importante para mí a los hermanos que tienen algún problema de debilidad, ser su ayuda, que es importante para mí poner los intereses de ellos también por encima de los míos. ¿Esto es natural? No lo es. ¿Esto es contrario a lo que el mundo enseña? Completamente. ¿Esto es difícil? Totalmente. Y es imposible sin el Espíritu Santo. Pero esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios pide. No pide la mediocridad, no dice que nos quedemos a un nivel medio, no dice, como es difícil, yo voy a hacer lo que yo pueda. Yo sé, tal vez no voy a ofender, pero voy a ser indiferente. No puedo realmente, me cuesta. Entonces simplemente como me cuesta, no hago nada. Eso no es lo que pide el Señor. El estándar jamás lo va a bajar Cristo solamente porque nos parezca o no. Si Cristo es mi Señor, si Él es mi Señor, el estándar se mantiene. Si Él es mi Señor, es lo que Él quiere, lo que debo de buscar. No lo que a mí me parezca, no hasta donde yo crea que puedo llegar, ni hasta donde yo me siento cómodo. No se trata que si me nace o no, nunca le van a nacer. No se trata que si me cuesta o no, siempre va a ser difícil. No se trata de que si puedo o no, si quiero o no, ni tampoco tiene nada que ver cómo yo me siento. Si me gusta, no me gusta, me cae mal, no me cae mal. No tiene nada que ver. Y es bien importante entender esto. Cristo es mi Señor. Y ser cristiano no solamente significa que tengo la salvación en la bolsa. No nos equivoquemos. El ser cristiano no está centrado en mí. No está simplemente, ya soy salvo, pues ya no tengo ningún problema. Eso no es ser cristiano. La salvación es el resultado de que Cristo es mi Señor. La salvación es el resultado de que Cristo es mi Señor, que yo le he reconocido a Él como el Señor de mi vida y le llamo Cristo mi Señor. Eso es lo que significa ser cristiano. Lo que significa ser cristiano es que Cristo es mi Señor. Entonces, la orden de marcha que Él da es la que cuenta, nada más. Eso no es fácil. De ninguna manera. Requiere 3 cosas. Requiere decisión, requiere intención y requiere conexión. Déjeme explicarle lo que quiero decir con esto. Requiere de tomar una decisión. Pablo, en el pasaje que estábamos, hace un momentito leíamos, en el versículo 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que sabe, nosotros lo que estamos hablando, lo que hemos venido hablando ya por varias semanas,
lo que nuestro hermano José nos explicó por 2 semanas, lo que yo he estado predicando también, esto no es nada nuevo. Usted no ha escuchado nada nuevo o algo que no hayamos oído anteriormente. Esto de que debemos de buscar la coinonía, que debemos de buscar la unidad en la iglesia, no es nada nuevo. Que debemos de edificarnos, todos lo hemos oído en varias ocasiones. Que debemos de ayudarnos y debemos de poner los intereses de nuestro hermano por encima de los míos, no es nada nuevo. Eso es algo que todos nosotros lo hemos oído quizás docenas de veces y quizás lo hemos leído docenas de veces. Es normal, lo sabemos, lo hemos oído. ¿Sabe? El problema es que no nos hemos decidido a que esa es la orden de marcha que yo tengo de Cristo. El problema es que muchas veces, todas las veces que lo hemos oído, lo hemos a veces rechazado. El problema es que a veces lo hemos oído y hemos dicho, eso no es conmigo, eso, yo no puedo. Yo no puedo llegar a ese nivel, yo no puedo tener comunión. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, creo mi posición alternativa. No puedo tener comunión, simplemente yo entro, llego, canto, voy a lo mío y me voy. Nos damos una alternativa, inventamos algo que creemos que es mejor que desobedecer completamente. Pero la verdad es que la obediencia a medias es desobediencia. Y a veces simplemente lo hemos rechazado. O sea que lo que yo le estoy diciendo ahora, usted lo ha oído quizás docenas de veces, no tiene nada nuevo. No le estoy diciendo nada nuevo. Pero ¿por qué es que lo hacemos con tanta facilidad? Porque quizás no hemos hecho lo que Pablo dice. Que decidamos, que tomamos la decisión que yo no voy a hacer tropezar a mi hermano. Que tomemos la decisión de decir, no, esto es conmigo. Esto no solamente es un poema bonito que está en la Escritura. Esto no es simplemente unas palabras más que están en la Escritura. No, esto es conmigo. Esto me toca a mí. Se trata que tenemos que decidirnos. Esto es mío. Lo hemos a veces rechazado o a veces lo hemos ignorado. Hemos llegado a las iglesias, hemos oído la predicación de los pastores, hemos oído las enseñanzas en escuela dominical, hemos escrito en las hojas que nos dan y nos vamos y salimos de aquí. Cuando llegamos a la casa ya nos olvidamos, lo hemos ignorado. A veces también hemos decidido, no, es verdad, yo tengo que hacer esto mío, Él es mi Señor y tengo que someterme a lo que Él dice. Pero después, según va pasando el tiempo, al primer problema que se nos presenta, a la primera debilidad de un hermano, a la primera diferencia con otros hermanos, en ese momento ahí colgamos la toalla, ahí se nos olvida. Y hacemos lo que surge por naturaleza. O a veces también nos justificamos, inventando alternativas. O sea que cometemos el error, lo hemos oído, pero necesitamos decisión. Necesitamos decir, esta es la orden que Cristo me da a mí. Que haga una evaluación en mi corazón y diga realmente yo no lo estoy haciendo, yo no lo he hecho bien. Que yo me ponga y me proponga en mi corazón, yo no voy a hacer tropezar a mi hermano. Es una decisión que tomamos. Segundo, hablaba yo de que tenemos que tener la intención. Y lo que quiero decir con esto, hermano, es que no solamente tenemos que tomar la decisión, lo voy a hacer, pero tenemos que hacerlo intencionalmente. Cuando se presentan las situaciones, cuando se presenta ese momento de debilidad de mi hermano, cuando llega ese momento de la diferencia con mi otro hermano, cuando llegan esos momentos, en esos momentos en los que me tengo que recordar qué es lo que Cristo me ha mandado a hacer. Cristo me ha mandado a que mantenga la coinonía, que mantenga la unidad. Cristo me ha mandado a que busque siempre la edificación de mi hermano. Cristo me ha mandado a que nos ayudemos mutuamente. Cristo nos ha mandado a que los intereses de mi hermano estén por en segundo lugar. Cuando se presentan los momentos en que tengo que hacer uso de esto, tengo que hacerlo intencionalmente, no emocionalmente. Es intencional. No es que si me nace o no, no es que si lo siento, no es que si lo quiero, no. Es intencionalmente. Aunque cada pulgada de mi cuerpo quiera hacer lo contrario. Aunque todo mi corazón quiera hacer lo contrario. Necesito tomar la decisión permanente. Necesito también tener la intención de que en cada momento que se presente esta situación, debo de hacerlo. Santiago decía, en Santiago 1:22 decía,
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, que la Biblia nos enseña que necesitamos escuchar la palabra, tomar la decisión y hacerla nuestra. Necesitamos ser intencionales en esos momentos. Esos momentos, ¿sabe? Todos quizás, no, tal vez no todos, pero algunos que me están escuchando ahora, puede ser que tengan personas a las que les cuesta ver en la iglesia. Puede ser de que hayan personas aquí en la iglesia, o como están escuchando ahora, personas que sí tienen problemas para ver a un familiar o tienen problemas para ver a un hermano. Puede ser que hayan personas aquí en la iglesia que se acuerdan algo que le dijeron, que se acuerda algún menosprecio que le dieron, que tal vez usted está molesto por la forma en que tal vez lo trató alguien. Usted sabe lo que a usted le pasó. Usted tiene que tomar ahora la decisión de no ser tropiezo. Usted tiene que tomar ahora la decisión de intencionalmente buscar hacer lo que la Biblia dice, tener coinonía. Usted tiene que ahora intencionalmente buscar la edificación, buscar el ayudar a esa persona, buscar y poner los intereses de esa persona por delante. Imagínese por favor un momento, piense en qué sería lo mejor para esa persona que le cae mal, o esa persona que le molesta, o esa persona que usted no tiene dificultades. Piense por un momento qué es lo mejor para esa persona y esté dispuesta a dársela. Esté dispuesta a decir sí. Entonces necesitamos decisión, necesitamos intención y necesitamos conexión. Con conexión lo que quiero decir es que sin el poder que el Espíritu Santo da, es imposible. Sin el poder de Dios no lo puedo hacer. Cada pulgada, cada célula de mi cuerpo va a querer hacer lo contrario. Necesito estar conectado con el Señor, necesito la conexión con Cristo. Entonces, ¿cómo es que lo logramos? Lo logramos con mantenernos conectados con el Señor. Lo logramos a través de estar conectados con Cristo. Así es como nosotros lo logramos. Esto no es fácil, de ninguna manera. Y es mucho más difícil cuando nos desconectamos. Esto es mucho más difícil cuando lo que pensamos es en lo que el mundo nos enseña. Esto es mucho más difícil y se hace casi imposible cuando nos enfocamos en mis sentimientos. Tenemos que enfocarnos en el Señor. Cuando me cuesta es cuando más necesito de Él. Nosotros hacemos lo contrario. Entre más nos cuesta, lo dejamos a Él. Tenemos que conectarnos, necesitamos estar conectados con el Señor. Y con esto quiero terminar. Hermanos, ¿qué es lo que el énfasis que Pablo ha hecho? Y usted lo puede leer, empiece a leer el versículo 1 del capítulo 14 y lea hasta el capítulo 15, versículo 13. En toda esta porción de la Escritura, el énfasis de Pablo es que mi hermano es importante. El énfasis de Pablo es que yo tengo una responsabilidad hacia mi hermano. O sea, no es que sálvese quien pueda. No es que yo voy a la iglesia y yo vivo lo mío y que cada quien se preocupe por lo suyo. Eso es del diablo. Eso no es de Cristo. En ninguna parte de la Escritura lo va a encontrar. Eso es lo que el mundo enseña. Yo voy ahí, yo hago lo mío y que cada quien, a mí no me importa a nadie. Eso es exactamente lo que el diablo quiere. Todo el punto de Pablo es que tenemos una responsabilidad los unos con los otros. El punto de Pablo es que nosotros somos responsables de no poner tropiezo a nuestro hermano, de no ofender a nuestro hermano, de preocuparnos por la coinonía, la hermandad con mi hermano. Necesito preocuparme por la edificación de mi hermano. El punto de Pablo es que nos tiene que importar el prójimo porque eso es el propósito de Dios. El punto de Pablo es el mismo punto de Jesucristo, el mismo punto de la Escritura. El punto es que amar a Dios y amar al prójimo es ser cristiano. O sea que el punto de Pablo es que nosotros tenemos que recibir al hermano, edificar al hermano, ayudar al hermano, agradar al hermano y glorificar juntos a Dios. O sea que Pablo nos está diciendo, tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo. Tenemos una responsabilidad con él.
Y cualquier cosa que nosotros queramos inventar, cualquier punto donde nosotros queramos llegar, queda corto. Es como Cristo dijo, y le repito el versículo: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Ahí está el estándar. Ahí está el estándar. Entonces, el punto de Pablo es: nos tiene que importar nuestro prójimo. El segundo punto de Pablo también es que la madurez espiritual se mide o se demuestra. La madurez espiritual se demuestra en cómo tratamos a los demás. El crecimiento espiritual no es el llegar a un punto de ser santulón que no quiero tocar con nadie. No se trata de ser un santulón ush. O sea, el ush aquí, ush allá, ash, ash. No se trata de ser eso. No se trata de cómo la santidad, la madurez espiritual se refleja, se vive en la forma en que tratamos a los demás. Y la forma en que tratamos a los demás, no cuando son buenos conmigo o cuando están de acuerdo conmigo, es cuando hay diferencia, es cuando hay una debilidad, es cuando hay una flaqueza. Es en ese momento en que demostramos la madurez. Mire lo que decía Pablo también en Gálatas 6 del 1 al 3, dice, Gálatas 6 del 1 al 3 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cualquiera la que sea, vosotros que sois espirituales, ponedlos en disciplina, pónganlos al frente y pónganlos en orden. No dice eso. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. La muestra de crecimiento espiritual no es el dedo de acusación, sino es el hombro de que te ayudo. No es el dedo que acusa, sino es la mano que se extiende para salgamos juntos, ayudarnos juntos, genuinamente. Genuinamente. Proverbios 16 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, hermanos, el punto de Pablo ha sido en esta porción de la Escritura es: mi hermano es importante y yo soy responsable de cómo yo me conduzco con él. Dios no me va a pedir disculpas, Dios me va a pedir cuentas de cómo me conduje con mi hermano. Segundo, mi hermano es importante. Segundo, muestra de mi madurez espiritual es cómo trato a mi prójimo. Y tercero, déjenme decirle que es una bendición para todos. Nosotros muchas veces pensamos que cuando tratamos bien a los demás, estoy bendiciendo a la otra persona, y por eso a veces no nos interesa tanto. Pero no, hermanos, realmente cuando yo estoy haciendo la obra de Dios, cuando yo estoy siendo o comportándome cristianamente, cuando yo estoy comportándome amorosamente con mis hermanos en la iglesia, somos beneficiados todos en la iglesia. Tenemos una iglesia unidad, podemos adorar mejor a Dios, podemos crecer mejor, podemos servir mejor, podemos evangelizar mejor, podemos orar mejor, vemos el poder de Dios, vemos la protección de Dios, somos bendecidos todos. O sea que cuando yo estoy haciendo lo que Cristo me dice, estoy siendo bendecido yo, aunque mi cuerpo, aunque mi carne, aunque mi mente me dice que no, sí estoy siendo bendecido yo. Y el punto de Pablo es este, el punto del Señor es este, que mi hermano es importante. Que yo crezca, que yo madure espiritualmente, no es que me vuelva un santulón de ush, sino que me vuelva un hermano que pone el hombro, un hermano que extiende la mano, un hermano que ayuda en la edificación, que mantiene la comunión, que nos ayudamos los unos a los otros, y me interesan los intereses de mi hermano. Eso es lo que Dios quiere. ¿Es fácil? No lo es.
Necesitamos tomar una decisión, necesitamos ser intencionales y necesitamos estar bien conectados con Cristo para poderlo lograr. Pero esta es la voluntad de Dios. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. El tiempo ya nos ganó. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor la dirección. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Te pido que me perdones en cualquier cosa que yo me haya equivocado, cualquier cosa en la que no haya sido claro, cualquier cosa en la que yo haya quedado corto. Pero te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu edifique a tu pueblo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Nada más brevemente le quiero compartir los anuncios. Recordarle, por favor, de que los martes nos estamos siempre reuniendo en nuestros hogares, cada quien en su hogar con su familia, y estamos leyendo el libro de Hechos. Este martes estamos en Hechos 5 y le pido por favor de que no deje de hacerlo. Dios nos ha bendecido de alguna manera con esto para que podamos quedarnos en nuestros hogares y compartir con familia, que leamos la Biblia juntos, que oremos juntos. Entonces queremos por favor que en los hogares apartemos tiempo para leer la palabra de Dios. Leamos un capítulo de la Biblia. Estamos leyendo el libro de Hechos. En el devocional les mando una pequeña explicación que es nada más para ponernos en contexto, tal vez media página. Y de ahí tenemos el capítulo. La idea es que oremos juntos, leamos la Biblia juntos y oremos juntos. No se trata, el enfoque no es la predicación, el enfoque no es que nos pongamos si usted quiere hacerlo en su casa, estudiarlo, estúdielo, pero el enfoque es realmente que oremos juntos. Y le pido por favor a todos los hermanos que continúen por favor haciéndolo los martes. Si usted no recibe el devocional, por favor comuníquese conmigo para que comuníquese conmigo, me manda su correo electrónico y así se lo hacemos llegar. También los días jueves continuamos. El jueves estuvimos estudiando estamos estudiando siempre sobre el tema de las lenguas. Ya este jueves lo terminamos, este jueves ya llegamos a la conclusión y vemos la conclusión de este tema, y de ahí continuamos la próxima semana siempre con el libro de Hechos. Entonces, hermanos, esos son todos los anuncios que tenemos. Les pido por favor que continuemos siempre orando los unos por los otros y los esperamos el próximo jueves. Que Dios les bendiga.